La historia de Jonás es una de las más conocidas en el Tanakh, a menudo recordada por su colorido relato de un profeta desobediente que es tragado por un gran pez. Sin embargo, un análisis más profundo de este relato, particularmente del incidente de Jonás en el barco con los marineros gentiles, revela sorprendentes paralelos con la descripción del siervo sufriente en Isaías 52 al 53. Estos paralelos arrojan luz sobre el significado del sufrimiento del siervo y su relevancia para las naciones, al tiempo que destacan las diferencias clave entre este siervo y Jesús del libro cristiano Nuevo Testamento. Jonás y los marineros gentiles. En Jonás capítulo 1 encontramos al profeta huyendo de su misión divina ordenada de ir a la ciudad gentil de Nínive y advertir a sus habitantes del inminente juicio de Dios. Jonás aborda un barco con marineros gentiles, pero pronto se encuentra en medio de una feroz tormenta. Los marineros, temiendo por sus vidas, recurren cada uno a su propio Dios. Finalmente echan suertes para determinar quién es el responsable de su difícil situación. La suerte recae en Jonás, quien les dice que lo arrojen al mar para que la tormenta se calmen. Eso pueden buscarlo en Jonás, el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 4 al 12. Lo que sigue es un momento revelador. Después de arrojar a Jonás al mar y ver que la tormenta efectivamente se calma, los marineros responden con temor y reverencia hacia el Dios de Jonás. Ofrecen sacrificios y hacen votos a este Dios que demostró su poder y soberanía sobre el mar. Nota que no adoraron a Jonás. Continuación. Esta interacción entre Jonás y los marineros gentiles tienen notables similitudes con la descripción del siervo sufriente en Isaías 52 al 53. Al igual que Jonás, el siervo es una figura que sufre, descrito como despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, en Isaías 53, versículo 3. Y al igual que Jonás, cuyo sufrimiento está íntimamente ligado a los gentiles en el barco, el sufrimiento del siervo está conectado a las naciones. Se nos dice que rociará a muchas naciones y que reyes cerrarán ante él la boca en Isaías 52, 15. Tomen nota que en realidad el 53 de Isaías realmente comienza en el capítulo 52. Además, así como Jonás, en cierto sentido, toma el lugar de los marineros al ofrecer su propia vida para calmar la tormenta, el siervo sufriente de una manera que finalmente trae curación y justicia a otros. Como dice en Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Como dice en Isaías 53:4 y el versículo 5 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, pero tal vez lo más sorprendente es la respuesta de las naciones al sufrimiento del siervo. Al igual que los marineros llegaron a reconocer y adorar a Dios de Jonás, después de presenciar su juicio y misericordia, las naciones parecen llegar a una nueva comprensión de Dios a través de su encuentro con el siervo, sea Israel o sea Jonás, a una nueva comprensión
de Dios a través de su encuentro, ese siervo. Reconocen que habían despreciado y rechazado al siervo, pero ahora ven que su sufrimiento fue por sus propias transgresiones e iniquidades. Isaías 53, versículos 3 al 6. Tomen nota sobre esto. Es importante abordar una posibilidad contradicción que podría surgir al comparar a Jonás con el siervo sufriente en Isaías 53 y particularmente al aplicar esta comparación a Jesús. Mientras que Jonás es retratado como un profeta desobediente que inicialmente huye de su misión, Jesús es típicamente presentado en la teología cristiana como perfecto, obediente y sin pecado. Esta discrepancia plantea preguntas significativas sobre la validez de comparar a Jesús con Jonás. Si Jesús es el impecable Hijo de Dios, ¿cómo puede ser comparado con un profeta desobediente? Esta comparación parece socavar la afirmación de la naturaleza sin pecado de Jesús, que es central para la doctrina cristiana de la expiación. Además, la historia de Jonás, particularmente en la que respecta a su interacción con los ninivitas, destaca un principio clave sobre la naturaleza del perdón en el Tanakh que contrasta con la nación cristiana de la necesidad de la muerte de Jesús para la expiación. Cuando Jonás predica en Nínive, los ninivitas responden con arrepentimiento sincero y total. Este arrepentimiento lo que lleva a Dios a perdonarlos sin ningún requisito de sacrificio humano o derramamiento de sangre. Los ninivitas no ofrecen un sustituto para tomar el castigo por sus pecados. Es su volver de sus malos caminos lo que trae el perdón de Dios. Este relato refuerza la verdad encontrada en el Tanakh, en todo el Tanakh, de que el perdón se logra a través del arrepentimiento, no a través de la muerte vicaria. Si los gentiles de Nínive pudieron ser perdonados simplemente a través del arrepentimiento, sin ningún sacrificio humano, ¿por qué sería necesaria la muerte de Jesús para que los pecados sean perdonados? Esta verdad sugiere que el perdón de Dios siempre ha estado disponible para todos, judíos y gentiles por igual, basado en el arrepentimiento sincero y no en un sacrificio humano. La misión del siervo en Isaías 53 entonces no debe ser vista como una provisión para el perdón que de otro modo no estaría disponible, sino que un testimonio del amor y la gracia de Dios que lleva a las naciones al arrepentimiento. En último instancia, la historia de Jonás, cuando se lee junto con Isaías y el resto del Tanakh, testifica del deseo y la disposición de Dios de perdonar a todos los que se vuelven a Él con sincero arrepentimiento, sin la necesidad de un sacrificio humano. Destaca la universalidad del amor de Dios y su deseo de que todos sean salvos. Un tema que se encuentra su máxima expresión en la descripción del siervo cuyo sufrimiento trae luz y justificación a las naciones. Estos paralelos sugieren que el sufrimiento del siervo en Isaías 53, como el sufrimiento de Jonás, tiene un propósito y un significado que se extiende más allá del siervo mismo. Así como la experiencia de Jonás llevó a los marinos gentiles al conocimiento del verdadero Dios, el sufrimiento y la exaltación final del siervo
tiene el propósito de traer a las naciones a reconocer y volver hacia el Dios de Israel. Este tema de Israel siendo una luz para las naciones, incluso tal vez especialmente a través de un sufrimiento o su sufrimiento, es un motivo recurrente en el libro de Isaías. Dice, te di por luz a las naciones, declara Dios a su siervo en Isaías 49:6, versículo 6. Isaías 49, versículo 6, para que seáis mi salvación hasta el fin de la tierra. Y en Isaías 60, versículo 6, se nos dice que andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El siervo sufriente, como se identifica en Isaías 53, y Jesús, sin embargo, concerniente a esta comparación, a pesar de los paralelos entre Jonás y el siervo sufriente, es crucial reconocer las diferencias significativas entre esta figura y el Jesús del Nuevo Testamento. Primero y más importante, mientras que el siervo en Isaías es claramente identificado como Israel, puedes regresar a Isaías 49, versículo 3, Jesús es presentado en el Nuevo Testamento como un individuo distinto de Israel, ni se llama Israel. Además, mientras que el sufrimiento del siervo está vinculado a su misión a las naciones, el ministerio de Jesús se llevó a cabo principalmente entre los judíos, no entre los gentiles. Quizá lo más significativo es que el concepto de expiación vicaria central en la interpretación cristiana de la muerte de Jesús está notablemente ausente en la descripción del siervo sufriente. Mientras el libro cristiano, el Nuevo Testamento, presenta a Jesús como tomando el castigo por los pecados de otros, en Isaías 53 el sufrimiento del siervo no se presenta como un castigo directo por los pecados, sino más bien como el resultado de la maldad del mundo y de la fidelidad del siervo a Dios en medio de esa maldad. De hecho, la idea de que una persona pueda tomar el castigo por los pecados de otra es ajena al pensamiento del Tanakh, que enfatiza consistentemente la responsabilidad individual. Si eso lo vemos en Ezequiel 18, léelo todito el capítulo. Lee Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. En contraste el sufrimiento del siervo, aunque tiene un efecto redentor, no es una sustitución penal, sino un poderoso testimonio que finalmente transforma a las naciones. Ahora, a conclusión, cuando se lee junto a Isaías como una comparación de capítulos 52 y el capítulo 53, proporciona una fascinante ventana al significado del sufrimiento del siervo y su relevancia para las naciones. Al igual que el encuentro de los marineros con Jonás los llevó a reconocer al verdadero Dios, el testimonio del siervo sufriente tiene el poder de traer a las naciones al conocimiento de Dios. Sin embargo, al hacer estas comparaciones debemos ser cuidadosos de no forzar paralelos entre el siervo e individuos específicos como Jesús. El siervo en Isaías, aunque descrito en términos individuales, representa al fiel Israel y su misión a las naciones, no a un individuo específico. En última instancia, la historia de Jonás y la descripción del siervo sufriente en Isaías 53 nos desafían a considerar el misterioso
propósito de Dios en el sufrimiento y cómo Él puede usar las pruebas de sus fieles para lograr sus propósitos redentores, nos invita a ver el sufrimiento no como un castigo sin sentido, sino como parte del plan soberano de Dios. Un plan en el que incluso el dolor y la aflicción pueden, en sus manos, convertirse en herramientas de revelación y transformación. Shalom. Para todo lo que necesitas, Hashem te dice, te di mi palabra.